Muy, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio de los vectores en física. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares. Una magnitud escalar se caracteriza porque no tiene dirección. Son ejemplos de magnitudes escalares. El tiempo. Cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, 8,25 segundos que medimos en un cronómetro, esa magnitud ya está, esa información está completa. ¿Por qué? Porque no necesita decir nada más ni en qué dirección va ese tiempo. Luego entonces, esa es una magnitud que no tiene dirección. La masa, por ejemplo, 5 kilogramos que determinamos en una balanza, tampoco tiene dirección. Luego entonces la masa es una magnitud escalar. El área, si decimos que este cuadrado tiene un área de 200 centímetros cuadrados, ya esa información está completa. No hay que decir en qué dirección están esos 200 centímetros cuadrados. Y la temperatura, por ejemplo, es una magnitud escalar porque tampoco requiere dirección. Luego entonces, lo que es tiempo, masa, área, temperatura, hay otras, densidad, energía, son magnitudes que quedan suficientemente determinadas al conocer su valor numérico y su correspondiente unidad. No hay que decir en qué dirección están esas magnitudes, hacia dónde avanzan. Luego entonces, esas magnitudes son escalares. Hay unas magnitudes vectoriales que esas sí tienen dirección. Una magnitud vectorial tiene dirección. Son ejemplos de magnitudes vectoriales. El desplazamiento, por ejemplo. El desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque cuando nos desplazamos no es lo mismo ir en un sentido que en otro. Entonces, para hablar de desplazamiento hay que decir hacia dónde va ese desplazamiento. Si estamos, por ejemplo, en el centro de un campo de fútbol y nos dicen que nos desplacemos 20 metros, hay muchas opciones para desplazarnos esos 20 metros. Podemos coger hacia una de las arquerías o hacia la arquería contraria. O podemos ir hacia una grada de oriental, la grada de occidental. O podemos ir hacia las esquinas del estadio. Hay múltiples opciones para caminar esos 20 metros. Luego entonces el desplazamiento es una magnitud vectorial. Queda suficientemente determinada cuando se conoce su valor numérico, su unidad y la dirección de ese desplazamiento. La velocidad, por ejemplo, es una magnitud vectorial, porque si este auto marcha a 80 km por hora, no es lo mismo que vaya hacia el este que si que se desplace hacia el oeste, o que vaya hacia el norte o hacia el sur o hacia el suroeste. Entonces, esa magnitud queda suficientemente determinada cuando se conoce su valor numérico, su unidad y la dirección en la que se avanza. Otro ejemplo de una magnitud vectorial es la fuerza, porque la fuerza se puede hacer en diferentes direcciones. Puede hacerse hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás. Luego entonces la fuerza es una magnitud vectorial. Hablemos de los llamados vectores. Un vector se representa por un segmento dirigido de recta. ¿Eso qué es? Una flecha. La cabeza se representa por una flecha que nos dice hacia dónde apunta el vector. Allí tengo una letra y arriba de la letra, una letra minúscula A y arriba de la letra una flechita. Eso representa el vector. Eso se lee vector A. La cabeza del vector es la flecha, mientras que la cola del vector es donde comienza el vector. La dirección de un vector se da con un ángulo. El ángulo en este caso lo tomamos con una línea imaginaria en dirección horizontal. Ese ángulo que forma el vector con esa línea horizontal nos dará la dirección del vector. La magnitud está dada por el número de unidades que mide el vector. Se representa el vector entre dos líneas verticales o entre el mismo vector entre cuatro líneas verticales o la letra que representa el vector sin la flechita. Cuando hablamos así, estamos hablando de la magnitud del vector. La dirección de un vector la damos en un plano geográfico. Tenemos dos líneas verticales
perdón, dos líneas que se cruzan y forman ángulos rectos, son perpendiculares entre sí. Hacia la derecha ubicamos el este, hacia la izquierda el oeste, hacia arriba el norte y hacia abajo el sur. Allí tengo dos vectores. En la figura se muestran los vectores A y B. El vector A tiene una magnitud de 36 metros en dirección 30 grados al norte del este. Ese ángulo está medido con el eje este y avanza ligeramente hacia el norte. Mientras que el vector B tiene una magnitud de 20 metros en dirección oeste, porque está sobre el eje, apunta en dirección hacia el oeste. Okay. Otro método para especificar la dirección de un vector tiene que ver con el uso del plano cartesiano. Las direcciones se dan mediante ángulos medidos en el sentido contrario al avance de las manecillas del reloj a partir de la posición del eje X positivo. Ahí tengo el plano cartesiano XY, el vector C y un ángulo 53 grados con el eje X positivo. Decimos, el vector C tiene una magnitud de 40 metros en dirección 53 grados con el eje X. El vector D tiene una magnitud de 32 metros en dirección 255 grados con el eje X. Es todo este ángulo marcado en azul que vemos acá. Esa es la dirección de un vector. Entonces, la dirección de un vector se puede dar en un plano geográfico o se puede dar en un plano cartesiano. Vectores iguales. Los vectores iguales tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Vector A, vector B. El vector A igual a vector B. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud, miden lo mismo. Tienen la misma dirección y apuntan en el mismo sentido. Entonces esos vectores serán iguales. Vectores opuestos. Tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. Vector A inclinado hacia arriba, vector B inclinado hacia abajo. Vean que las direcciones, esos vectores son paralelos, pero apuntan en sentidos contrarios. Luego el vector A es igual a menos el vector B. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un vector es el opuesto del otro. Los vectores también se pueden amplificar o reducir. Vector A, vector 2A. ¿Qué está diciendo? Que este vector tiene 2 veces la magnitud del vector A. O sea, mide 2 veces lo que mide este. Y apunta, tiene la misma dirección, está ligeramente inclinado y apunta en el mismo sentido que apunta el vector A. Allí tengo el vector menos 3A. Está diciendo que este vector tiene 3 veces la magnitud del vector A, pero apunta en sentido contrario, hacia donde apunta A, por eso es negativo. Vector, la mitad de A, tiene la mitad de la magnitud del vector A y apunta en el mismo sentido de A. El vector menos 1/3 de A tiene 3 veces, es 1/3, su magnitud es 1/3 de lo que mide el vector A y apunta en sentido contrario, por eso es negativo. Operaciones con vectores. La adición y sustracción de dos vectores se puede realizar en forma gráfica mediante la regla del triángulo, la regla del paralelogramo para dos vectores y la regla del polígono para más de dos vectores, como se muestra a continuación. Suma de vectores. Para sumar dos vectores ubicamos primero uno de ellos. Donde termina el primer vector, trasladamos el segundo vector, conservando todas sus características. El vector suma comienza donde comenzó el primer vector y termina donde terminó el segundo. Ejemplo, para los vectores que se muestran en la figura, hallar. Tengo los vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Me piden hallar la parte A, el vector A más B. Luego la parte B, el vector B más A. Y en la parte C, el vector A más B más C más D. Vamos a darle solución a eso. Allí la solución. Allí tengo los vectores originales. La parte A, el vector A más B. ¿Qué dice la regla? La regla dice que ubicamos primero uno de los vectores. Vamos a ubicar el vector A. Observen que ubico el vector A como está el original. Tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido.
¿Qué dice la regla? La regla dice, donde termina el primer vector debe comenzar el segundo. Esa regla tenemos que saberla. Entonces, aquí donde termina A debe comenzar B, y B debe apuntar hacia donde apunta y conservar su magnitud. Allí tengo el vector B. Entonces ya este es A más B. Bueno, entonces, ¿dónde comienza el vector suma? Comienza donde comenzó el primer vector. ¿Y dónde termina? Donde terminó el segundo vector. Allí tengo el vector A más B. Ese sería el vector A más B. Eso lo llamamos el método del triángulo. ¿Por qué? Porque la figura que se forma es un triángulo. Observemos. Esto es como cuando nosotros nos desplazamos. Vamos primero en una dirección, después en otra. ¿De dónde a dónde fuimos? ¿Dónde empezamos hasta dónde llegamos? En línea recta. Eso es el desplazamiento. Veamos B más A. ¿Qué dice la regla? Colocamos primero ahora el vector B, conservando todas sus características. El vector B, ahí está. Donde termina B debe comenzar A y debe apuntar en la misma dirección y tener la misma magnitud. Entonces, allí está el vector A. El vector suma empieza donde empezó B y termina donde terminó A. Ese es el vector B más A. ¿Qué se observa? Que el vector A más B es lo mismo que el vector B más A. Porque, bueno, ahí se forma un triángulo, método del triángulo, y entonces, ¿qué concluimos? Que el vector A más B es igual al vector B más A. O sea, que en los vectores, en la suma de vectores, se cumple la propiedad conmutativa. El vector A más B más C más D. Ahí tengo los vectores originales para que no se me olvide cómo estaban. Ahora vamos a ubicar primero el vector A. Donde termine A debe comenzar B. Y así sucesivamente. Ubicamos primero A. Allí está. Donde termina A debe comenzar B. Allí está B. Donde termina B debe comenzar C. Apunta hacia abajo. Conserva la misma magnitud, dirección y sentido. Y donde termina C debe comenzar el vector D. Allí. Luego entonces, el vector suma comienza donde comenzó el primer vector, o sea el A, y termina donde terminó el último vector, o sea el vector D. Ese es el vector A más B más C más D. Esa es la forma de sumar vectores. Esto lo llamamos el método del polígono. ¿Por qué? Porque se forma un polígono. En este caso, un polígono de varios lados, 5 lados. Ok. Listo. Esa es la forma de sumar vectores en forma gráfica. Estos son vectores libres porque nosotros los podemos trasladar. La resta de vectores. La resta se convierte en una suma. Al vector minuendo se le suma el vector opuesto del sustraendo. Ejemplo. Para los vectores que se muestran en la figura allá, allí tengo los vectores. Vector A, vector B, el vector C y el vector D. Vamos a hallar primero A menos B, luego B menos A, después el vector B más A menos C y por último el vector B más D. Veamos la solución. A menos B. Dijimos que esto lo convertimos en una suma. O sea, A menos B lo vamos a convertir en una suma. O sea, al vector minuendo, que es A, le sumamos el opuesto del sustraendo, que es el vector B. Luego entonces nos quedaría A más menos B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar el vector A con el vector menos B. Observen que el vector B apunta hacia la derecha. El vector menos B entonces debe apuntar hacia ¿dónde? Hacia la izquierda y mantener su misma longitud. ¿Ok? Entonces, ese es el vector A. Donde termina A debe comenzar el vector menos B. Allí está el vector menos B. Entonces, el vector suma empezaría donde empezó A y termina donde terminó el vector menos B. Ese es A menos B. Observa que se forma un triángulo. Este sigue siendo el método del triángulo. Ahora, B menos A. Vamos a colocar primero el vector B. Y donde termine B debe comenzar el vector A. Esto lo escribimos como una suma B más menos A. Entonces, ubicamos primero el vector B. Donde
donde termina B debe conversar el vector menos A. Observemos que A está hacia arriba, o sea que menos A debe estar hacia ¿dónde? Hacia abajo. Luego entonces ese es menos A. El vector B menos A, este sería el vector B menos A. Observemos que A menos B apunta hacia arriba y B menos A apunta hacia abajo y tienen la misma magnitud. Luego entonces A menos B es menos B menos A, o sea, A menos B es el opuesto del vector B menos A. Aquí no se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a hacer B más A menos C. El vector B, recuerden, A estaba hacia arriba y C estaba hacia abajo, luego entonces menos C debe estar hacia arriba, menos C. Ese sería el vector B más A menos C. Y la parte D, el vector B más D. Allí está el vector B, que está hacia la derecha, ese es el vector B. El vector menos, el D es apuntado hacia la izquierda. Luego entonces, el vector suma sería de donde empezó el vector B hasta donde terminó el vector D. Ese es B más D. Esto es como cuando uno camina en un sentido y se devuelve. ¿De dónde a dónde fue? De donde empezó hasta donde llegó. Listo. Eso con respecto a la suma de vectores y la resta de vectores libres. La suma de vectores fijos. Veamos la suma de vectores fijos. Dos vectores son fijos cuando tienen el mismo origen, como mostramos a continuación. Vector A, vector B, el origen común. Vectores fijos. Tenemos dos vectores A, B fijos, se procede de la siguiente forma. Vamos a sumarlo. Por la cabeza del vector A trazamos una paralela al vector B y por la cabeza de B trazamos una paralela al vector A. Esto es un ejemplo que vamos a hacer. Tenemos dos vectores. Vector A son dos vectores fijos A y B. A tiene 8 centímetros, apunta hacia la derecha. B tiene 12 centímetros y apunta hacia arriba. Observamos que tienen el mismo origen. Son vectores fijos. Entonces, la solución. Trazamos paralelas. Dice, por la cabeza del vector A trazamos una paralela al vector B. Observe, esta línea punteada es paralela a este vector. Y por la cabeza de B vamos a trazar una paralela al vector A. Esa es una línea punteada que es paralela al vector A. El vector suma comienza en el origen de ambos vectores, o sea, en este punto. Y termina donde se cortan las paralelas, o sea, acá donde se cortan las paralelas. Ese es el vector suma, vector R lo llamamos. ¿Ok? La magnitud de R se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Recordemos, porque el teorema de Pitágoras se utiliza cuando se forma un triángulo rectángulo. Este teorema es para triángulos rectángulos. Aquí se forma este triángulo. Este es el vector A, mide 8 centímetros. Este lado es el vector B, que mide 12 centímetros. Y esta viene siendo la hipotenusa, o sea, el vector R. Ok. Entonces se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa a la 2 es igual a la suma del cuadrado de los catetos. La hipotenusa a la 2 es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? El vector R. ¿Cuáles son los catetos? Los lados A y B. Este es el lado B, este es el lado A. ¿Ok? O sea, R a la 2 es A a la 2 más B a la 2. Eso es lo que vamos a aplicar. O sea, R a la 2 es 8 centímetros a la 2 más 12 centímetros a la 2. O sea, R a la 2 es 64 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados. ¿De dónde sacamos eso? 64 de 8 a la 2. Centímetro por centímetro da centímetros cuadrados. Y 1,44 de multiplicar 12 por 2. 12 nos da 144 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos a esta suma?
R cuadrado es 208 centímetros cuadrados. De sumar estos dos, de sumar 64 más 144. Como está la 2, tenemos que sacar la raíz cuadrada. R será la raíz cuadrada de 208 centímetros cuadrados. Al hacer eso en una calculadora y redondear, recuerden que para eso vimos el redondeo, nos queda R igual a 14,4 centímetros. Esa es la magnitud del vector resultante. La dirección del vector resultante la hallamos con un ángulo que forma el vector con la horizontal. O sea, este ángulo. Ese es el ángulo θ. Esto es una letra griega, se llama θ. Ese ángulo lo vamos a hallar nosotros aplicando algo que se ve en trigonometría, en matemática de 10º grado, que son las relaciones trigonométricas. La tangente del ángulo. Tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este triángulo que estamos acá, A sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo, del ángulo θ. Mientras que B, que es este lado, está opuesto al ángulo θ. Entonces, el cateto opuesto sería aquí en B y el cateto adyacente es A. Luego entonces, tangente del ángulo es 12 centímetros entre 8 centímetros. ¿Qué hacemos? Hacemos esa división. ¿Qué nos queda? Dividir 12 entre 8 nos da 1,5. Aquí no quedan unidades porque centímetro entre centímetro nos da 1. O como decimos nosotros, se cancelan. Entonces nos queda tangente de θ igual a 1,5. ¿Cómo lo hallamos? Aplicando la relación, la inversa de la función tangente. O sea, en una calculadora, ¿qué hallamos? Tangente a la menos 1 de 1,5. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en una calculadora de esta forma. Marcamos la tecla Shift, la función tangente, 1,5 igual, y nos resulta 56 grados. Esa es la respuesta. Aquí está la forma de cómo hacer ese cálculo. ¿Ok? Bueno. Ejercicio de aplicación. En un terreno plano, un estudiante camina 60 metros en dirección oeste, luego 50 metros en dirección sur y por último 20 metros en dirección este. Hallar el desplazamiento del estudiante medido desde el punto de partida y B, la dirección de ese desplazamiento. Vamos a la solución. La parte A. Hagamos un diagrama de la situación. Ahí tenemos un plano geográfico. Hacia la derecha el este, hacia la izquierda el oeste, hacia arriba el norte, hacia abajo el sur. El punto de partida lo he marcado con este punto amarillo. Como me dicen 60 metros en dirección oeste, entonces de aquí a acá, ese es un vector que son 60 metros. Luego, ¿qué dice? 50 metros al sur. Luego entonces acá simboliza otro vector 50 metros al sur. Y por último, 20 metros en dirección este. Lo que estoy siguiendo aquí es esto, miren. 20 metros en dirección este. Luego aquí termina. ¿De dónde a dónde fue? Desde el punto de partida hasta donde terminó el último vector. Vea que esto es una suma de vectores. ¿Ok? Esto lo hacemos todos los días nosotros. Salimos de un punto, llegamos a una esquina, doblamos y llegamos a donde vamos a llegar. ¿De dónde a dónde fuimos? Fuimos de donde empezamos hasta donde terminamos en línea recta. Ese es el vector resultante, R. El desplazamiento se halla aplicando el teorema de Pitágoras. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a calcular la magnitud de este desplazamiento. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué se forma aquí? Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si yo trazo esta perpendicular a esta línea, este vector primero, observe que es paralela al vector, este segundo vector de 50 metros. Esto mide 50 metros. ¿Ok? Y aquí mide ¿cuánto? Mide 20 metros. ¿Ok? Y acá entonces serán 60 metros porque la suma debe dar 60. Luego, entonces, ¿qué tengo? Tengo un triángulo rectángulo aquí.
que el cateto adyacente sería este, 40 metros, y el cateto opuesto sería 50 metros. Y esta es la hipotenusa, que es R. ¿Ok? Entonces, eso lo hallo aplicando el teorema de Pitágoras. Ahí tengo 50 metros. O sea, R cuadrado, que es 40 metros a la 2 más 50 metros a la 2. Aquí está 40 metros a la 2 más 50 metros a la 2. ¿Ok? R cuadrado, al hacer 40 a la 2 me da 1600 metros cuadrados. Y al hacer 50 a la 2 me da 2500 metros cuadrados. R cuadrado, que será la suma de los dos. R cuadrado es 4100 metros cuadrados. ¿Cómo hallo R? Sacándole la raíz cuadrada a 4100. R es raíz de 4100 metros cuadrados. Al hacer eso en una calculadora me da aproximadamente, haciendo el redondeo, 64 metros. Esa es la distancia del desplazamiento, aproximadamente. La parte B, el ángulo, la dirección la llamo con el ángulo θ. ¿Cuál es el ángulo? Ese ángulo que estamos mostrando allí, el ángulo este en azul. Ese es el ángulo. ¿Cómo la llamo? Aplicando la misma tangente. Aquí, el cateto opuesto será 50 metros, el cateto adyacente será 40 metros. Tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de θ es 50 metros entre 40 metros. Al hacer la división, nos resulta 1,25 tangente de θ. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que en el ejercicio pasado, aplicando el arco tangente o tangente a la menos 1. θ es tangente a la menos 1 de 1,25. Ok. Lo hacemos en una calculadora digitando shift, o sea, cambiar tangente. Si no se abre paréntesis, podemos poner paréntesis, 1,25, cerramos paréntesis, igual. Y nos resulta aproximadamente 51 grados, que viene siendo este ángulo aquí. Bueno, continuemos. Teorema del coseno. Este teorema lo vemos nosotros, ¿por qué? Porque hasta el momento hemos resuelto ejercicios aplicando el teorema de Pitágoras. Eso es para triángulos rectángulos. Pero no todas las veces vamos a encontrar triángulos rectángulos, sino que podemos encontrar cualquier tipo de triángulo. Cuando se encuentra otro tipo de triángulo que no sea rectángulo, entonces ya no podemos aplicar Pitágoras. Tenemos que aplicar lo que llamamos el teorema del coseno. Este teorema del coseno se ve en matemáticas, matemática de décimo, en trigonometría. Aquí tenemos, si dos vectores no forman ángulo de 90 grados, la magnitud del vector resultante se halla aplicando el teorema del coseno, que se aplica para todo tipo de triángulo. Dice, en la figura tenemos un triángulo con vértices ABC, marcados con mayúsculas, cuyos lados están marcados con las letras minúsculas A, B y C. ¿Qué se observa? Que el lado opuesto al ángulo A, marcado con alfa aquí, es A minúscula. El lado opuesto al ángulo beta o B mayúscula, el vértice este B, es B minúscula. Y el lado opuesto al vértice C, marcado con la letra gamma, el ángulo gamma, está con C minúscula. ¿Qué establece el teorema del coseno? Que si yo voy a hallar el lado A a la 2, ese sería los otros dos lados a la 2, B a la 2 más C a la 2, menos 2 veces el producto de esos dos lados. Eso es lo que establece el teorema del coseno. 2B por C por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, por coseno de alfa. Yo también puedo hallar lo que es B cuadrado. ¿Qué será B cuadrado? B cuadrado sería entonces A a la 2 más, más C a la 2, menos 2 veces A por C por el coseno de beta. Ok, eso allí lo tengo. B a la 2 sería A a la 2 más C a la 2, menos 2 veces A por C coseno de beta. Y también puedo hallar el ángulo C, perdón, el lado C. C a la 2, ¿qué será? Entonces sería A a la 2 más B a la 2, menos 2 veces el producto de ellos, A por B, por el coseno del ángulo que ellos forman, coseno de gamma. Allí lo tengo. C a la 2 es A a la 2 más B a la 2, menos 2 veces A por B, coseno de gamma. Este es el teorema del coseno, que se aplica, repito, cuando uno está sumando vectores y no tiene un triángulo rectángulo.
Ejemplo, dados los vectores A y B que se muestran en la figura, hallar la magnitud del vector resultante. Allí tengo el vector A, tiene 10 centímetros, vector B tiene 5 centímetros y forman 60, entre ellos un ángulo de 60 grados. La solución, vector A, vector B, ángulo de 60 grados. ¿Qué dice la regla? Trazamos las paralelas. La regla dice, para hacer la suma gráfica trazamos paralelas. Por la cabeza de A trazamos una paralela a vector B. Entonces, tenemos que trazar paralelas. Aquí va a haber una línea punteada, aquí ligeramente inclinada. Ahí está la línea inclinada. Por la cabeza de B una paralela a A. El vector suma comienza donde comenzó el primer vector, donde comienzan ambos vectores y termina donde se cortan las paralelas. Este es el método del paralelogramo, porque somos un paralelogramo. El vector suma comienza en el origen de ambos vectores y termina donde se cortan las paralelas. Ese es el vector suma. Ese es el vector F. La magnitud del vector resultante la hallamos aplicando el teorema del coseno. Para eso prolongamos esta línea. Aquí se forma este ángulo que viene siendo el mismo de acá, 60 grados. Ese ángulo es 60 grados. 60 grados. Ese ángulo, entonces, para completar 180 grados, aquí, este ángulo marcado con color ladrillo, entonces tiene que ser ¿cuánto? 120. ¿Por qué? Porque la suma de ellos dos debe darme 180. Entonces es el ángulo 120. Y observemos aquí que este es el mismo valor del vector B. O sea que este lado mide 10 centímetros, este mide 6 centímetros y el ángulo que forman ellos dos, ¿cuánto es? 120 grados. ¿Ok? Porque lo que voy a hallar es este lado que es el opuesto a este ángulo. Entonces, aplicando el teorema del coseno. R a la 2 sería A a la 2 más B a la 2 menos 2 veces A por B por coseno de 120. Esto es lo que voy a reemplazar. R a la 2 reemplazamos. R a la 2, 10 centímetros a la 2 que mide ¿cuánto? Mide A. Más 6 centímetros a la 2 que mide B. Menos 2 veces 10 por 6 por coseno de 120. Coseno de 120. ¿Ok? ¿Cuánto es el coseno de 120? Menos 0,5. Eso lo encontramos en una calculadora. Entonces aquí encontramos R a la 2 es 100 centímetros a la 2. ¿De dónde lo hallamos? De elevar 10 a la 2 que me da 100. Más 36 centímetros a la 2 que me da de 6 a la 2 me da 36. Más. ¿Por qué más? Porque aquí aplico la ley de los signos. Menos por más me da menos. Menos por más me da menos. Y menos por menos me da más. Entonces luego a mí me va a dar más aquí. Multiplico 2 por 10, 20. 20 por 6, 120. Y 120 por 0,5 me da 60. Luego entonces, R a la 2 será la suma de ellos 3. 196 centímetros cuadrados. ¿Cómo hallo R? Sacando la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 196 centímetros cuadrados. O sea que R es 14 centímetros. Esa es la magnitud del vector resultante. Las componentes rectangulares de un vector. Dice, los vectores se pueden representar en un plano cartesiano. Se elige un origen, una unidad adversaria, dos sentidos para cada dimensión y se rige por el principio matemático. A cada punto le corresponde un par ordenado de números en 2 dimensiones y una terna ordenada de números en 3 dimensiones y viceversa. Cualquier línea recta o curva debe poder expresarse mediante una ecuación matemática. Allí obtengo el plano cartesiano XY. Aquí yo tengo un vector A. Ese es el vector A. Ese es el ángulo θ. Trazo las componentes rectangulares del vector. Desde la cabeza de A trazo una línea perpendicular al eje X. Y desde la cabeza de A trazo una línea perpendicular al eje Y. Aquí se forman dos componentes. Esta es la componente de A, este es A sub X. Ese es A sub X. A sub X, ¿qué es? La componente del vector A en el eje X. Y A sub Y, ¿qué es?
la componente del vector A en el eje Y. Estas son las componentes rectangulares del vector A. ¿Cómo las componentes rectangulares se calculan? La componente en X se calcula multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo. Y la componente en Y se calcula multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. A es la magnitud del vector y θ es el ángulo que forma el vector con el eje X. Esto es lo que nosotros debemos aplicar cuando vayamos a hallar las componentes rectangulares de un vector. ¿Por qué? Porque vamos a sumar vectores utilizando componentes rectangulares. Ejemplo, ya para terminar esta parte de vectores. Para los vectores que se muestran en la figura, calcular la resultante de su suma, aplicando la descomposición de los vectores en sus componentes rectangulares. Vector, el eje X, el eje Y, vector A, 53 grados. Vector B, 30 grados con el eje X negativo. Y C, 25 grados con el eje Y negativo. Recuerden que acá X positivo, X negativo. Hacia arriba Y positivo, hacia abajo Y negativo. Estos son los tres vectores. La magnitud de A son 10 centímetros. La de B 6 centímetros y la de C 8 centímetros. Entonces, vamos a hallar la suma de esos vectores aplicando las componentes rectangulares. La solución. Primero trazamos las componentes rectangulares de los vectores. Allí estará A sub X. Recuerden, desde el vector A, desde la punta de A trazamos una perpendicular al eje X. Ese sería A sub X. Y desde la cabeza de A trazamos una perpendicular al eje Y. Ese sería A sub Y. Observen que A sub X apunta hacia la derecha, punta positiva. A sub Y apunta hacia arriba, también positiva. El vector B sub X apunta en sentido negativo, mientras que B sub Y apuntará hacia arriba. O sea, la componente en X del vector B nos dará negativa y la componente en Y del vector B nos dará positiva. Allí está, C sub X nos va a dar negativa, mientras que C sub Y también nos va a dar negativa. Hallamos ahora el ángulo que forma cada vector con el eje X positivo. Esto tenemos que hacerlo primero para poder determinar todo con exactitud. Allí está el ángulo que forma el vector A con el eje X positivo es 53 grados, que lo da la figura. El ángulo que forma el vector B con el eje X positivo, entonces ese ángulo es el que estoy marcado acá con color ladrillo. ¿Qué ángulo es? Es 150 grados. ¿De dónde sale ese 150? Observe que todo el eje X es un ángulo de 180 grados, que es lo que llamamos un ángulo llano. Si a 180 yo le resto el ángulo que forma el vector con el eje X negativo, le resto 30, eso me da 180 menos 30, 150 grados. Luego, el ángulo que forma B con el eje X positivo es 150 grados. Aquí lo estoy mostrando. Y el otro vector, el vector C, sería 270 menos 25, o sea, 245 grados. ¿Por qué 270? Porque del eje X al eje Y hay 90. Y del eje Y al eje X negativo otros 90, o sea, 180. Para sumar hasta acá 90 serían 270, pero debemos restarle los 25. O sea, entonces sería 270 menos 25, 245 grados, que sería el ángulo, o que es el ángulo que estoy mostrando acá con amarillo. Luego entonces el vector C forma un ángulo de 245 grados con el eje X positivo. Calculamos las componentes rectangulares de los vectores. A sub X, A coseno de 53, sería 10 por 0,6. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos en la calculadora coseno de 53 grados nos da 0,6. ¿Ya? Porque recuerden que A sub X será A coseno del ángulo y A sub Y será A por seno del ángulo. Ok. Luego entonces A sub X nos da 6 centímetros. Hallemos A sub Y.
sería A por seno de 53. Siempre es lo que vamos a aplicar. Sería A sería 10 centímetros por 0,8. El seno de 53 es 0,8. Al hacer esa operación nos da 8 centímetros. Como dijimos, ambas componentes me dan positivas, que era lo que nos estaba mostrando acá. Hallemos B sub X, sería B por coseno de 150. Esta debe darnos negativa, porque apunta en sentido negativo. Luego entonces, B sería 6 centímetros por coseno de 150 menos 0,87. Más por menos me da menos. Luego entonces, B sub X sería menos 5,2 centímetros. B sub Y tiene que darme positiva porque apunta hacia arriba. Observémosla acá. Luego entonces, B sub Y, B por seno de 150. B sub Y sería 6 centímetros por el seno de 150, que es 0,5. B sub Y son 3 centímetros. Continuamos. C sub X. C por coseno de 245. 8 centímetros por menos 0,42. O sea, que C sub X sería menos 3,4 centímetros. C sub Y. C por seno de 245. Sería 6 centímetros por menos 0,9. C sub Y menos 5,4 centímetros. Ya hallamos todas las componentes rectangulares de los vectores. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos una resultante en cada eje. Calculamos ahora la resultante en cada eje. R sub X sería la componente del vector A en el eje X más la componente de B en el X más la componente de C en X. Todas las componentes que tengan X. R sub X sería 6 centímetros menos 5,2 centímetros menos 3,4 centímetros. R sub X, ¿cuánto nos da? Menos 2,6 centímetros. Esta componente apunta en sentido negativo. Nos da negativa. R sub Y, A sub Y más B sub Y más C sub Y. Sería 8 centímetros más 3 centímetros menos 5,4 centímetros. ¿Cuánto nos da? R sub Y 5,6 centímetros. Observemos que R sub X nos da negativa y R sub Y nos da positiva. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos otro plano cartesiano y entonces representamos estas componentes. Ubicamos el plano cartesiano esta resultante. La componente en X, la componente en Y. Esta la ubicamos en el eje X negativo. ¿Por qué? Porque nos dio negativa. La componente en Y la ubicamos en el eje X positivo porque nos dio positiva. Ese es R sub Y. ¿Cómo hallamos ahora la suma? La resultante por el método del paralelogramo. Recuerden, trazamos entonces paralelas. Por la cabeza de R sub X trazamos una paralela vector RY. Y por la cabeza de RY trazamos una paralela vector R sub X. Que es lo mismo que hemos venido haciendo para sumar vectores fijos. ¿Ok? El vector resultante empieza donde empezaron ambos vectores y termina donde se cortan las paralelas. Ese sería el vector R. Observen que es una hipotenusa. Aquí nos da un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a aplicar aquí para hallar esta resultante? El teorema de Pitágoras. R. Hallamos la magnitud de R, usamos el teorema de Pitágoras. R cuadrado es R sub X cuadrado más R sub Y cuadrado. Y eso lo sabemos. O sea, R cuadrado es menos 2,6 centímetros a la 2 más 5,6 centímetros cuadrados. Al elevar menos 2,6 centímetros a la 2, esto me va a dar positivo, porque menos por menos me da más. Entonces, R cuadrado es 6,76 centímetros cuadrados más 31,36 centímetros cuadrados. La suma me da 38,12 centímetros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer? Sacar esa raíz cuadrada. O sea que R son 6,2 centímetros. Por último, calculamos la dirección del vector resultante hallando el ángulo que forma el vector con el eje X negativo. Allí tengo el diagrama original, vector R sub X, R sub Y, vector R. Esto era lo que tenía en la diapositiva anterior. Ese sería el ángulo.
Aquí aplicamos ¿qué? Tangente del ángulo. Este sería el cateto opuesto R sub Y. Este es el cateto adyacente R sub X. R sub Y. Entonces, tangente de teta sería R sub Y sobre R sub X. La resultante en Y sobre la resultante en X. La tangente del ángulo es 5,6 centímetros entre 2,6 centímetros. Observen que aquí no tomo el sentido, no tomo el signo, sino la tomo positiva, porque lo que quiero hallar es este ángulo. ¿Ok? Entonces, tangente de teta es 2,1538. ¿Qué le aplico aquí? El arco tangente o tangente a la menos 1, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Teta es tangente a la menos 1 de 2,1538. Aplico shift tangente 2,1538, cierro paréntesis igual, y me da 65 grados. Es el ángulo que formo aquí. Si queremos, damos el ángulo con el eje X positivo, que sería ese ángulo alfa aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 180 menos el ángulo que me dio acá, 65. 180 menos 65, alfa sería 115 grados. Y ya terminamos. Muchas gracias.